Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 5. Una leyenda local. Había pasado un tiempo, 2 años desde que llegó por primera vez aquí y todavía no había nada más que la esperanza de salir de este planeta en su corazón. Eso era todo lo que podía hacer en este momento, dar un poco de esperanza. Sin embargo, durante los 2 años, había estado ocupado viajando por todo el mundo, eliminando a Grimm, bandidos y algunos individuos menos sabrosos que atacaron a él o a civiles. No sabía que había construido la reputación de algunas ciudades fronterizas en los 4 reinos. En todo caso, era más una leyenda local dentro de las ciudades. La leyenda de un hombre que vestía una capa e hizo su acto antes de irse poco después, solo obtenía una recompensa si se trataba de suministros. Algunos lo escucharon hablar mientras que otros no tuvieron la oportunidad, algunos ni siquiera quisieron escucharlo pronunciar una palabra. Hubo varias especulaciones sobre él, de dónde vino, quién era él, qué era él. ¿Era parte de una unidad de operaciones negras o un experimento del gobierno? Nadie lo sabía. Todo lo que algunas personas sabían es que viajó tanto tiempo y nunca se detuvo que era difícil determinar dónde terminaría después. El silencio era por lo que era conocido, eso y una mirada depredadora que parecía hacer temblar incluso a algunos de los cazadores más veteranos. La mirada de un depredador ápice antes de hundir sus mandíbulas en la garganta de su presa. Sin embargo, a pesar de todo, él era solo un hombre tranquilo. Alguien que deseaba abandonar este planeta más temprano que tarde. Realmente no tenía preferencia con respecto a dónde iba, algunos lugares le quedaban mejor que otros, pero los mendigos no podían ser los elegidos. Su capa cubría todo su cuerpo ahora, funcionaba bien cuando algunos pensaban que obstaculizaría su capacidad de maniobra. Él siempre estaba pensando también. Planificación del próximo movimiento, la próxima forma de llegar a la ubicación y el tiempo que tomaría. Su objetivo principal era encontrar a esa mujer que tenía la tecnología de deformación. Le llevó unos 6 meses, pero finalmente su nombre apareció cuando él estaba en una pequeña caverna escuchando a las diferentes personas. Se llamaba Raven Branwen y aparentemente ella, como él, siempre estaba en movimiento. Tardaría tiempo en alcanzar su rastro, pero él sabía qué hacer. Simplemente siga los recientes eventos de las incursiones de bandidos, y las piezas eventualmente se unirán como un rompecabezas. Era solo cuestión de tiempo antes de que ella se resbalara y él siguiera su rastro. No tenía recursos para ayudarlo, así que lo puso en desventaja, pero, como siempre, eventualmente obtendría lo que necesitaba de ella. Se encontró con una variedad de cazadores y cazadoras durante su tiempo aquí, algunos que no estaban de acuerdo con él. No le importaba. Siempre fue él quien resultó ser la persona más grande cuando llegó el momento de empujar. La mitad del tiempo, el ego nublaba sus mentes, pero algunos tenían más mordiscos que ladridos y simplemente lo hacía reaccionar mientras estaba entrenado. A algunos los mutilaron, a otros los mataron, no le importó. El exceso de confianza le fue golpeado durante sus primeros días de entrenamiento, brutalmente. A menudo sirvió a su favor cuando podía usar eso contra ellos y eso le dio la oportunidad de iniciar una eliminación rápida pero brutal. En algunas regiones, era conocido como un demonio que llevaba una capa que asustaba a algunas personas, pero para la mayoría era una leyenda local que parecía eliminar cualquier amenaza para la humanidad y luego irse poco después. Acostarse no se sentaba bien con él y siempre se movía. Lo máximo que se quedó en un lugar fue tal vez 1 semana y media, pero eso fue si estaba perdido y necesitaba reunir información. Ciertos lugares que evitaba como una plaga. La ciudad de Atlas, las academias y otros lugares importantes donde sobresalía como un pulgar dolorido. La forma en que sobrevive eficientemente es manteniéndose alejado de esos lugares y siempre en las afueras. Alguien tenía que vigilar los asentamientos exteriores. Aunque era solo un espartano y no podía salvar cada asentamiento ni salvar a cada persona, parecía ser más eficiente que ir a una academia y tratar con cualquier problema que tengan. A lo sumo tratarían de reclutarlo, capturarlo en el peor de los casos y obligarlo a toser cualquier información. Sacudiendo la cabeza de estos pensamientos, envió otra señal a cualquier barco de Lunsk que pudiera estar patrullando y luego comenzó a caminar en una dirección aleatoria. Bakú era una de esas regiones desérticas que a menudo albergaba a individuos menos que sabrosos. Los asaltantes en esta región parecían ser más violentos que los de Mistral. No le importó, todos cayeron eventualmente. Sus últimos meses aquí había estado ocupado silenciosamente derribando un sindicato violento dentro del continente.
Le llevó un mes descubrir su influencia, 2 meses para reunir información legítima para derribarlos, y los siguientes pocos lo derribaron sin poner a los civiles en el camino. Sabían de él, sabían cada vez que golpeaba porque cada vez que atacaba, no quedaba nada. No hay cuerpos en sus complejos o campamentos, no hay forma de saber de dónde vino ni cómo llegó allí. Solo, un campamento vacío sin nada. Campamentos enteros desaparecidos en una sola noche. Todos con sus habitantes desaparecidos. Como si alguien los hubiera hecho desaparecer, cuando se dieron cuenta de lo que era, ya era demasiado tarde. Prácticamente había borrado su presencia de la ciudad y los asentamientos circundantes. El gobierno parecía tener problemas para encontrarlo también, cada vez que se enteraban de él ya se había ido. La parte triste de esto fue que ni siquiera tenía otro vehículo que no fueran los barcos en los que saltó, sin embargo, aún no podían atraparlo. Sí, sabían de él, pero nunca tuvieron la oportunidad de arrinconarlo o atraparlo. Vacuo era solo otro continente que parecía no importarle realmente. Los habitantes eran interesantes y él diría eso, pero nada realmente lo impresionó demasiado. Sabía que era hora de irse cuando un escuadrón de personal militar lo había seguido. Si bien lograron rodearlo con sus números, terminó matando a una parte saludable de ellos cuando le dispararon. Lo mismo sucedió en Atlas un año después de su llegada. Mató a un pelotón entero por tratar de capturarlo y desde ese momento, se mantuvo aún más oculto en la naturaleza que antes. Aprendió que para sobrevivir realmente en ese reino, necesitaba ser más cuidadoso que antes. Aunque tenían algunos conceptos interesantes de tecnología, no era nada que no hubiera visto antes. Al igual que antes, lo había hecho innumerables veces, se subió a un barco y viajó al siguiente continente, que resultó ser Vale. Ha pasado un tiempo desde que ha estado aquí, por lo general, las naves en las que toma un paseo lo llevan a los otros 3 reinos. Habían pasado más de 2 años y medio desde que había estado allí y este había sido su continente más preferido. Mantuvo la temperatura correcta en la que se sentía cómodo deambulando y tenía una interesante mezcla de personas de los otros 3 reinos. Mistral era el único otro reino en el que prefería viajar, pero los otros 2 no lo impresionaron demasiado. Lo único que era molesto era la cantidad de protestas dentro de este reino, parecían más frecuentes. Algunos no eran tan malos como otros, pero todos tenían el mismo mensaje gritando queremos derechos. ¿No se dieron cuenta de que podría haber protestas en lugares más apropiados? No en el medio de las calles donde la gente necesitaba llegar a lugares o una ambulancia tenía que pasar. De cualquier manera, no le importaba. No le importó ese racismo ni siquiera intentó preocuparse. Simplemente no sintió nada hacia él, era como una gota de lluvia que parecía pasar por su espalda como cualquier otra cosa. Habían pasado 3 años desde que había estado aquí y decir que las cosas eran iguales sería quedarse corto. Algunas cosas cambiaron pero realmente no sucedió nada de lo que no haya oído hablar. Solo más protestas, huelgas y otros temas que no le importaban. Las afueras realmente no tenían eso, pero la ciudad parecía tener un montón de ellas. Era la razón principal por la que se mantenía alejado de las murallas de la ciudad, porque le prestaban demasiada atención. Además, los asentamientos exteriores requerían mucha más atención de su parte y era más atractivo para él que la ciudad. Aunque la ciudad estaba estructurada, era la estructura a la que estaba acostumbrado. Sin embargo, no importaba eso, su política ni sus problemas eran suyos y él no iba a exponerse a la luz porque quería jugar a ser político. Decidió permanecer fuera de la ciudad, ya que prácticamente cometió un doble homicidio en los años anteriores. Esos ladrones simplemente estaban cometiendo el crimen en el momento equivocado ya que él estaba en el área. Claro que podría haberlos incapacitado, pero no se sabía qué conexiones tenían y matarlos solo garantizaba que no volverían a hacer otro truco como ese. Así que aquí estaba de nuevo, simplemente caminando en el bosque. Los únicos sonidos que realmente estaban a su alrededor eran el canto de los pájaros, las hojas que se mecían con el viento, el agua a la distancia y la vida salvaje que se ocupaba de sus asuntos. Miró su trackpad y envió otra señal como lo había hecho regularmente. En lugar de hacerlo todos los días, como lo había hecho en el pasado, decidieron hacerlo cada 2 o 3 días para evitar que alguien captara la señal. Su capa se movería hacia un lado cuando el viento la soplara. No era nada especial, solo una capa marrón hecha jirones de años de dificultades, pero es una a la que se ha apegado. Lo mantuvo oculto de las miradas indiscretas ya que la mayoría lo describió como un vagabundo viajero, pero también lo mantuvo caliente cuando necesitaba respirar habitación desde los confines de su armadura.
Llevaba su armadura el 90% del tiempo porque, junto con sus armas y equipo, eran las únicas cosas que le quedaban de Lunsk y prefería morir antes que entregarlas voluntariamente. Era la única sensación de hogar que tenía. Mientras se agachaba para recoger una hierba medicinal, de repente se animó cuando escuchó el más leve chasquido de una ramita antes de girar y disparar su escopeta. El Beowulf que intentó acercarse sigilosamente a él repentinamente le faltaba el cráneo de los hombros mientras se movía hacia un lado cuando el cuerpo se deslizó en el lugar en el que estaba justo. Él pisó la sangre. Grim ni siquiera le amenazaba, para ser honesto, eran más problemáticos que cualquier otra cosa. Volvió a colocarse el arma en la espalda antes de dirigirse a su capa y bolsa antes de poner la hierba en la bolsa y arrojarla sobre su hombro después de ponerse la capa. Había memorizado el mapa recientemente y sabía que había un asentamiento de tamaño decente donde podría comerciar con algunos. Era de esperarse la seguridad en la puerta principal, y todo lo que se necesitó fue esperar a que los guardias cambiaran de posición antes de que pudiera entrar. Había una calle principal que tenía casas a ambos lados, pero también lo que parecía ser tiendas y otros establecimientos. Miró a su alrededor buscando lo que parecía ser un establecimiento comercial antes de encontrar uno después de una hora de exploración. La campanilla de la puerta sonó ruidosamente y la señora de la caja lo saludó calurosamente mientras él solo asentía en señal de reconocimiento. Ojeó la selección cuidadosamente y encontró algo de comida enlatada en los estantes antes de agarrar un poco algunos otros artículos y luego se dirigió a la caja registradora. La mujer rubia le sonrió y subió el precio antes de que su sonrisa se desvaneciera un poco cuando le informó que no tenía suficiente derecho de retención. No dijo nada y solo volvió a poner los artículos antes de salir de la tienda, mirando a ambos lados antes de caminar hacia su derecha. Tardó 1 hora y media en encontrar algo que incluso se pareciera a un tablero de recompensas y estaba en algo conocido como un gremio. Había innumerables personas allí. Algunos hablaban, otros bebían, y algunos incluso hacían pagos con la señora de la recepción. Le dedicó una sonrisa alegre al hombrecillo que hizo el pago, presumiblemente un granjero, antes de verlo. Estuvo mirando el tablero de recompensas por un tiempo antes de recoger una recompensa de Stalker de la muerte. El pago fue bueno y, a juzgar por la imagen, era peligroso ya que estaba aislado en la esquina superior derecha. El papel fue arrancado del clavo que lo sostenía en su lugar y lo llevó al escritorio, donde estaba la mujer. Tenía el cabello castaño brillante que estaba trenzado en trenzas con ojos de color amarillo dorado. Tenía que mirar un poco hacia arriba ya que él se alzaba sobre ella y sus rodillas parecían tambalearse un poco incluso en su silla ante el aura que parecía estar emitiendo. Sin embargo, por alguna razón, ella no pudo evitar estremecerse cuando él puso la recompensa sobre el mostrador y esperó a que ella lo mirara. Señor, este es el más peligroso. Ella trató de alejarlo de eso. Nadie lo está tomando, y el Grim sigue ahí. Es un problema. Dijo estoicamente. Ella se estremeció ante el tono de su voz, pero luego se sacudió cuando se dio cuenta de que así era como sonaba. Simplemente no tenía una personalidad sin sentido. La única vez que habló realmente fue para averiguar la ubicación del Grim antes de salir poco después, ignorando las miradas que estaba recibiendo de las innumerables personas en el edificio. Ignorando al guardia en la puerta principal, pasó junto a ellos y permaneció en el camino por un par de millas antes de llegar a una bifurcación en el camino. Sacó el mapa y lo miró por un momento antes de tomar el camino a la izquierda. Finalmente, ese camino terminó y volvió a estar en la naturaleza. Caminó durante un par de horas en el bosque hasta que se encontró con una cascada que era hermosa si se hubiera tomado el tiempo de admirarla. Detrás de la cascada, sin embargo, había una cueva enorme que estaba completamente oscura. Simplemente caminó por el agua y dejó su bolso sobre su capa antes de encender su visión nocturna. Hacia la parte posterior de la cueva, pudo ver al acechador de la muerte mirándolo con todos sus ojos mientras su aguijón lentamente comenzaba a elevarse y brillar, presumiblemente tratando de atraerlo. No fue engañado. Si no tuviera conocimiento ni reconociera un escorpión cuando lo viera, entonces sí, sería engañado. Todo lo que hizo fue equipar su DMR antes de apuntar rápidamente y disparar un solo tiro a su ojo, observando cómo la ronda navegaba por el aire y rompía el ojo como un globo mojado. Gritó en agonía y sus ojos parecían moverse violentamente antes de enfocarse repentinamente en él. El Grim gigante fue mucho más rápido de lo que parecía y repentinamente se apoderó de él en un instante.
Intentó aplastarlo con sus pinzas, pero él simplemente corrió y se deslizó debajo de él, equipando su escopeta y disparando a la articulación de la pierna del medio en su lado derecho. La pierna se desprendió en un instante y otro grito desgarrador hizo eco en toda la cueva. Su cola le azotó por detrás, pero activó su cerradura de armadura justo a tiempo para que rebotara en él. Lo mantuvo mientras la cola golpeaba cada vez más cruelmente con el paso del tiempo. Su cerradura de armadura comenzó a latir más a medida que se acababa el tiempo y tan pronto como lo hizo, rodó hacia un lado justo a tiempo para ver el aguijón alojarse en el suelo. Estaba claro que estaba atascado a juzgar por cómo parecía tratar de desalojarse del suelo. Aprovechó esta oportunidad para colocar el cañón de su escopeta contra la articulación entre el aguijón y la cola antes de apretar el gatillo. La sangre y los ligamentos salpicaron el suelo y el aire cuando otro chillido resonó por toda la cueva. El aguijón se desprendió sin muchos problemas y su cola comenzó a agitarse violentamente alrededor de la cueva, golpeando cada pared que pudo. Se las arregló para ponerse de pie tambaleante antes de que golpeara todo su cuerpo en la pierna media restante y escuchara el crujido cuando se partió por la mitad. Más chillidos resonaron por toda la cueva y comenzó a apuntar a cada una de sus patas mientras evitaba por poco sus pinzas y cola deshonesta. El chasquido de su exoesqueleto y el desgarro de la carne fue como música para sus oídos cuando metódicamente comenzó a quitarse el resto y observó que apenas tenía espacio para moverse. La cueva en sí era grande, pero estaba claro que el acechador de la muerte estaba acostumbrado a emboscar a su presa, usando su tamaño para abrumarlos. Afortunadamente para él, estaba acostumbrado a enemigos más grandes que intentaban abrumarlo, pero nunca tan grande. Años de esquivar innumerables ataques que podrían acabar con su vida en un instante, perfeccionaron sus habilidades lo suficiente como para manipular fácilmente el área en su beneficio. Cuando disparó su escopeta a la última pierna y lo vio derrumbarse en el suelo con un golpe atronador, su cola de repente lo envolvió y comenzó a apretar con fuerza. Podía sentirlo tratando de aplastarlo, pero estaba claro que estaba fallando. El aguijón puede haber desaparecido, pero eso no significa que no pueda manipular su cola para agarrarlo. Era lo suficientemente mayor como para probablemente aprender ese truco y de repente lo colocó en una de sus pinzas y comenzó a apretar. Sus escudos comenzaron a brillar en protesta y él simplemente flexionó sus brazos para darle suficiente espacio para moverse. Cuando había suficiente espacio, colocó las manos a ambos lados y separó la pinza. Cuando estuvo lo suficientemente separado y cayó al suelo, saltó sobre su cabeza y sacó su cuchillo. Su brazo se volvió borroso y el cuchillo atravesó el duro exoesqueleto con facilidad y comenzó a arrastrarlo hacia su torso. Se agitó violentamente tratando de expulsarlo, pero siguió arrastrando hasta que su interior suave era visible. No perdió el tiempo y sacó su escopeta antes de apretar el gatillo varias veces. Cada proyectil que disparó hizo un gran agujero en el cuerpo y, finalmente, se detuvo. En buena medida, saltó alto y dejó que el peso de su armadura y cuerpo golpeara la cabeza, cediéndola mientras la sangre derramaban sobre la cueva. Todo este compromiso tomó varios minutos debido a su armadura y a pensar en una estrategia para derribarlo, pero este fue el momento que estimó. Tal vez se estaba volviendo más lento, tomó algunas respiraciones relajantes antes de deslizarse del cuerpo que desaparecía lentamente y fue a buscar su bolso y su capa. Algunos de los interiores habían logrado volar hacia la entrada de la cueva y salpicar sobre su capa. Creó algunas manchas negras y rojas junto con algo de sangre, pero no le importó. Simplemente se colocó la capa antes de arrojarse la mochila al hombro y comenzó a caminar hacia el asentamiento. Estaba anocheciendo cuando salió de la cueva, lo que era comprensible, estaba caminando durante unas horas y cuando salió del asentamiento, el sol estaba empezando a caer sobre el horizonte. El tiempo pareció detenerse mientras viajaba de regreso al asentamiento y una sensación de paz lo llenó mientras disfrutaba del paisaje y los sonidos de la vida salvaje. Los únicos sonidos que disfrutaba mientras sus botas impactaban el suelo suavemente. Los minutos de caminata se convirtieron en una hora y eventualmente incluso eso se convirtió en horas antes de que él incluso viera el asentamiento en la distancia. Las luces del asentamiento estaban encendidas y cuando él se acercó, los guardias de la entrada de repente se pusieron en alerta cuando se acercó. Simplemente caminó junto a ellos y caminó hacia el edificio por un tiempo, solo para notar que las luces estaban apagadas y la puerta estaba cerrada. Sus ojos estuvieron fijos en la puerta por un minuto antes de volverse hacia la puerta. Cuanto más se acercaba a la puerta y veía a los guardias, más notaba que sus armas estaban listas para que él hiciera cualquier cosa que los encendiera.
Todo lo que hizo fue pararse cerca de la puerta y encender su visión nocturna mientras contemplaba la naturaleza. No podían ver nada más que su capa que fluía en el viento para revelar una pequeña parte de sus botas, pero eso fue todo. No confiaban en él. Era como si él no fuera del todo humano y eso los ponía nerviosos. Era una anomalía y eso los hizo desconfiar. Después de todo, las personas a menudo tenían miedo de abrazar lo desconocido. Mientras los guardias dormían y el sol se asomaba por el horizonte y los árboles, finalmente se movió después de una larga noche de solo mirar y vigilar. Simplemente se acercó a los guardias que vigilaban y los sacudió para despertarlos, esperando que finalmente lo notaran allí antes de ignorar sus gritos de sorpresa. Le agradecieron por dejarlos tomarlo con calma por la noche mientras él solo asentía y comenzaba a caminar hacia el edificio del gremio. Ya había gente allí y en el momento en que entró, fue al mostrador, solo para tener que esperar mientras un cazador coqueteaba con la chica del gremio. Ella plasmó una sonrisa falsa mientras asentía con la cabeza por todo lo que él alardeaba. No pasó por alto la cabeza de Six porque estaba molesta pero no tenía el corazón para regañar al hombre. Deberías haberlo visto. Lo esquivé así y ni siquiera tenía una oportunidad cuando el hombre continuó y Six dejó de escuchar. Su mente estaba en otra parte mientras esperaba pacientemente a que el hombre dejara de jactarse de sus hazañas y se moviera. Parecía que los otros también estaban hartos, pero por alguna razón no tuvieron las agallas de regañar al hombre, ya que continuó alardeando del hecho de que derrotó a una ursa con una lanza. Incluso lo nombró a sí mismo, lo que Six pensó que era completamente innecesario en los más altos aspectos, teniendo en cuenta que no era más que una herramienta destinada a ayudar a su usuario. A medida que pasaba más tiempo, se paró en una mesa con sillas largas y comenzó a esperar en silencio, ignorando a las personas que lo miraban o lo miraban. Muy pronto el hombre se fue y Six finalmente fue al mostrador y colocó el papel de recompensa con un gran corte, presumiblemente para indicar que lo había completado. Ella parpadeó cuando se dio cuenta de que él había regresado antes de darle una sonrisa ensayada. Oh, realmente no quería que volvieras. Ella le dio una sonrisa tímida. ¿Esperabas que muriera? Él cuestionó. No. Por supuesto que no. Simplemente, ella tropezó con sus palabras antes de mirarlo por debajo de su capucha antes de suspirar. Sí, ella suspiró. De repente, se llevó las manos a las orejas por miedo a que él le gritara, pero se encontró con el silencio. Realmente no estaba enojado con ella, supuso que la recompensa había estado allí durante bastante tiempo, y eso significaba que aquellos que la habían tomado probablemente murieron tratando de derribar a Grimm. Era viejo y tenía muchas cicatrices en el cuerpo, así que no fue una sorpresa cuando trató de alejarlo. Lo siento, solo pensé que perecerías como algunos de los otros que lo toman. Ella admitió. No lo hice. Él dijo. De nuevo, ella se estremeció ante su tono, pero se preguntó si él estaba enojado con ella. Ella realmente no disfrutaba de irritar a las personas tanto como no disfrutaba de las personas jactanciosas. Bueno, necesito consultar con algunos de los otros. Esa recompensa ha estado allí por casi un año, así que necesitamos obtener su recompensa y enviar exploradores para verificar si realmente se ha eliminado. Dijo que luego desapareció en la habitación detrás de ella. Su audición recogió varios susurros mientras se acercaba a la mesa con las largas sillas y esperaba pacientemente a que volviera. Sabía que a esos exploradores les tomaría horas verificar que realmente había hecho la tarea y que estaba bien con eso. A veces se olvidaba de que este no era el UNSC y algunas cosas estaban muy lejos de donde necesitaban usar personas reales para verificar si una tarea está hecha. No le molestaba que necesitaran verificar que lo hizo, posiblemente porque la gente mintió en el pasado para obtener su recompensa. Por el momento, dejó que su mente divagara sobre su situación con el UNSC y cómo pensar en una forma más efectiva de contactarlos. Por lo general, enviaba señales y mensajes para venir a este mundo y recuperarlo, pero dudaba que llegara más allá de la atmósfera. Los susurros se volvieron más fuertes y eventualmente eso comenzó a parlotear sobre él, pero realmente no le importó. No representaba una amenaza para ellos ni quería hacerlo, pero si lo provocaban, tenía todo el derecho de tomar represalias y defenderse. Poco después de 1 o 2 horas, la chica del gremio lo llamó al mostrador y ella le entregó algo, era una pila de gravamen que le duraría un tiempo y una pequeña etiqueta plateada. Simplemente tomó el gran gravamen, lo metió en su bolso y salió, pero se detuvo cuando ella gritó por él. «¿Olvidaste tu etiqueta?», ella dijo de repente. «¿Mi qué?», preguntó mientras se giraba para mirarla mientras mantenía la puerta abierta.
Tu etiqueta. ¿Sabes? Para mostrar tu clasificación, muestra a la gente que eres un cazador experimentado. Ella dijo. No soy un cazador. Dale la etiqueta a otra persona. Dijo que luego comenzó a salir por la puerta. Parecía desconcertada por su actitud despectiva y quería perseguirlo y darle su etiqueta, pero pensó en lo que dijo. Él dijo que no era un cazador, pero logró eliminar una de las recompensas más peligrosas sin ningún problema. No es como si fuera grosero con lo que dijo, sino que más bien no le importó. Realmente no le importaba el estado y simplemente estaba haciendo su trabajo. Si ella le diera la mitad de la recompensa, entonces probablemente estaría bien y no le daría importancia. Ella lo prefería más que el odioso bufón que intentaba apartar la etiqueta plateada de su alcance. Las puertas se abrieron y él regresó después de varios minutos, mirando el tablero una vez más y eligiendo lo siguiente, un grupo de bandidos que habían aterrorizado a los asentamientos durante algún tiempo. Puso el papel sobre el mostrador y la miró. Por alguna razón ella comenzó a sudar frío mientras él esperaba pacientemente a que lo estampara, señalando que era suyo. Una vez que ella lo hizo, él se fue sin decir una palabra mientras las otras personas en el edificio lo miraban fijamente. Nadie tomó esa recompensa porque tomarla significaba una muerte segura. ¿Quién querría eliminar a uno de los grupos de bandidos más letales de Remnant? Pasó un mes antes de que él apareciera en el asentamiento. Aquí estaba escuchando al hombre alardear de su habilidad antes de verlo, el titán en la capa que tomó la recompensa de los bandidos. Simplemente fue al mostrador y esperó como la última vez, esperó a que el engreído fanfarrón de un hombre se detuviera antes de poner un par de cuchillos en el mostrador. Después de que él hizo eso y observó que sus ojos parecían ensancharse un poco, junto con su compañero, todo el lugar quedó en silencio. Solo esperó pacientemente a que ella agarrara el gravamen y le firmara algo. Nadie sabía cómo lo hizo, cómo logró localizar al gran grupo de bandidos y eliminarlos tan rápido, pero nadie se atrevió a preguntar. A juzgar por los agujeros de bala en la capa, los había encontrado. Al igual que la última vez, tomó el embargo, pero dejó la etiqueta plateada. Lo único que hizo de manera diferente fue sacar su mapa de Vale y le indicó que marcara su mapa, lo que ella hizo con demasiada ansiedad por alguna razón, y luego lo guardó en su bolso. A ella le gustaba por sus obras que él había hecho. Ella admiraba a las personas que no se jactaban de sus habilidades, sino que simplemente hacían su tarea sin cumplir y la dejaban así. Claro que su naturaleza apática y su discurso podrían usar algo de trabajo, pero es como si fuera criado de esa manera. Por primera vez en mucho tiempo, ella mostró una sonrisa genuina cuando dijo que probablemente volvería en el futuro. ¿Has pensado en trabajar como cazador? Preguntó mientras lo seguía fuera del asentamiento. Para ser honesto, le preguntó si podía esperarla hasta que terminara su turno y él se fuera, pero ella le ofreció información y el camino más corto para el próximo acuerdo. Ella reconoció su tipo, el simple vagabundo al que realmente no le gustaba quedarse en un lugar por mucho tiempo. No. Él respondió. Creo que serías bueno como uno. Ella comentó. No. Él negó. Creo que lo harías. Además, ¿dónde piensas ir después? Ella preguntó. El próximo acuerdo. Él respondió secamente. ¿Cuándo piensas visitar este asentamiento después? Preguntó. Había logrado darles un respiro por un tiempo. Algún tiempo en el futuro. Este acuerdo es más interesante que algunos de los otros. Él dijo. Se había acostumbrado a su tono de voz y aunque se dio cuenta de que él no confiaba en ella en lo más mínimo, dijo que era una persona capaz que debería aprender a defenderse. Ninguno de ellos era amigo, pero él la respetaba lo suficiente como persona para verla como una persona que tenía una perspectiva diferente sobre los problemas. Bueno, espero que nos volvamos a ver en el futuro. Ella sonrió brillantemente mientras él solo la miraba y luego asintió antes de abandonar el asentamiento. Ya se decidió que se reunirían en el futuro. La valoraba por su vasto conocimiento de la información sobre diferentes temas y el área circundante, lo que le ahorró innumerables días de caminata cuando ella le dijo que el asentamiento al que se dirigía estaba destruido. Ella lo valoraba por su actitud sin sentido y la resolución de resolver los problemas que nadie quería tocar. Había rumores sobre él, de un hombre que generalmente hacía su acto y luego se iba tan rápido como venía. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Estaba callado como el viento en una noche suave, pero tan mortal como un huracán si lo provocaban. En los últimos 3 años, ha habido innumerables historias y rumores sobre él, que van desde cuentos hasta leyendas locales. Nadie sabía su nombre y algunos simplemente dijeron que era un número simple, lo que llevó a que surgieran aún más preguntas.
¿Era el sexto de su clase o parte de un escuadrón? Nadie sabía quién era. Todo lo que alguien vio fue la capa hecha jirones que fluía en el viento, sosteniendo una leyenda local que no deseaba nada más que estar solo y volver a casa. Palabras del creador de la historia. Entonces, me disculpo sinceramente por mi pausa con todas mis historias. Ahora sé que algunos de ustedes han estado esperando pacientemente y se decepcionarán al ver que no he actualizado en meses, pero pueden estar seguros de que he estado trabajando en ellos, lenta pero seguramente. La escuela no ha sido amable conmigo y he dedicado todo mi tiempo a mejorarla. Algunos de ustedes me han enviado mensajes preguntándome cuándo estará Honey Topsy y tengo noticias para todos ustedes, está casi completo y estará listo en 1 o 2 semanas, creo. Me salteé un poco de tiempo para que la historia fluyera un poco y parecía funcionar un poco, así que hurra en esa parte. Si lees el capítulo y notas a la chica del gremio y obtienes la referencia, hurra por ti. Es un personaje que disfruté mucho y no puedo hacer nada más que darle crédito a la persona que la diseñó. Ahora, algunos de ustedes pueden pensar que está captando sentimientos y lamento derribarlos, pero no. No confía en nadie y se corta emocionalmente por razones desconocidas. Ahora, eso no quiere decir que no formará algún tipo de relación aliada con alguien, pero no es alguien para hacer amigos así ni hablar de sí mismo. Ahora en las revisiones. Víctor John Foxfire. Quién sabe, tal vez moldeará el futuro de otra persona. Gracias por la larga reseña. Escotusa 1. Gracias, luego. Badalmilai. No te preocupes. Mantendrá su actitud de lobo solitario durante toda la historia. Malgrat. Palabra clave. Intentar. Aunque no lo hará. Invitado. Sí. Lord of Mons. Aquí hay algo más, espero que disfrutes. Josepi. Yo tampoco. Ratalowski Mozco. Gracias, amigo. Hamilton 406. No te preocupes, amigo. No voy a tener que unirse a Ofpin o ir a Beacon, he crecido de ese tropo desde que empecé y me quedaré con él estando solo en su mayor parte. Sobre él siendo un vagabundo, es una especie de tropo de esta historia. Gracias por expresar tu opinión. Debaz. Trabajaré en ello. Isco 65, 77, 21. Gracias, amigo. Aquí hay otra y la otra historia llegará pronto. Invitado. Él podría, quizás no. Es bastante discutible conmigo. Blackwing. No, Ruby ya nació en esto. Ella tendría 5 años en este momento y Jan tendría 7. De todos modos, sobre el colmillo blanco, estoy de acuerdo contigo sobre ellos. No te preocupes por la diatriba, los disfruto. Invitado. Últimamente he estado recibiendo más y más, y está empezando a molestarme hasta el punto de que apenas reviso mis mensajes privados debido a eso. Saque 110. Gracias por eso. Sí, tenía que dejarlos, pero como dijiste, no es capaz de cuidarlos. Él no es un padre como algunos espartanos y en esta historia, emocionalmente cerró. Acerca de esos correos electrónicos, sí, están en todas partes y está empezando a salirse de control en este momento. Marco Jerez. Gracias, aquí hay otro capítulo. Lord Demolitions. No sé sobre eso. Podría pero no podría. Blaze 1992. Puede aparecer más tarde en la historia. Inbound 2. Gracias por eso. Sobre The Mantle of Remnant, él probablemente hace un mejor trabajo escribiendo que yo para ser honesto. Es una buena historia y no quise que la mía fuera como la suya, pero en general la suya probablemente sea mejor. Gracias a todos por las críticas, significa mucho para mí. No tengo mucho que decir más que gracias por esperar pacientemente y si la historia no cumple con sus estándares o no resulta como usted quería, entonces, bueno, no estoy aquí para impresionar a todos y lo siento, no puedo cumplir con tus estándares. Además, lo siento si la calidad de los capítulos ha disminuido, es un poco difícil volver a esto después de alejarse por tanto tiempo. De todos modos, gracias por eso y los veré a todos en el otro lado. Tómatelo con calma todos y adiós.